rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Requiere la reflexión y la argumentación. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral. Busca las razones que justifican la adopción de un sistema moral. Para mí, la ética es la forma en que usamos la moral a la hora de tomar decisiones, ya sean pequeñas o de mayor importancia. Lo que realmente importa es poner a la ética en práctica y tener una buena moral. La moral o moralidad son las reglas, posicionamientos, normas o consensos por las que se rige y juzga el comportamiento o la conducta de un ser humano en una sociedad. Se les llama normas sociales. En ese enfoque, lo que forma parte del comportamiento moral está sujeto a ciertas convenciones sociales y no forman un conjunto universalmente compartidos. Por otra parte, la mayor parte de las sociedades humanas parecen compartir un núcleo de consenso sobre la inaceptabilidad de ciertas conductas, ampliamente rechazadas, entre ellas la mentira ventajosa y el causar grandes daños a personas inocentes o desválidas. Otra perspectiva lo define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer y o evitar para conservar la estabilidad social. Para mí, la moral es lo que nos enseñan nuestros mayores, lo que nosotros mismos vemos, lo que vemos que está bien y lo que no. Es la formación de nuestra conciencia y lo que determina cómo usamos la ética y cómo la ponemos en práctica. La diversidad cultural se refiere al grado de variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas en las que existe interacción de diferentes culturas coexistentes. En pocas palabras, que son diferentes y diversas culturas. Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y promoción de culturas existentes. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por UNESCO en noviembre del 2001, se refiere a la diversidad cultural en una amplia variedad de contextos, y el proyecto de convención sobre la diversidad cultural elaborado por la Red Internacional de Políticas Culturales prevé la cooperación entre las partes de un número de esos asuntos. Para mí, la diversidad cultural es el respeto que debemos tener por las demás culturas y razas de las personas, ya que cada quien es libre de ser como quiera. El término participación ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las ONGs, las cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir las funciones del gobierno, sino evaluándolas, destinándolas y apoyándolas. También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia de los ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso. Para mí, la participación ciudadana es la forma en que los ciudadanos pueden participar en el Estado indirectamente, votando, por ejemplo, o participando en campañas sociales. Ser ciudadano es más que el simple hecho de cumplir 18 años y tener la mayoría de edad, de haber nacido en este país y poder votar en las elecciones para elegir a nuestros representantes en el gobierno, o poder ejercer plenamente lo que conocemos como derechos y deberes ciudadanos, tales como el obtener el documento nacional de identificación, contraer matrimonio civil, poder trasladarnos libremente por el territorio nacional, etc.
El ser un ciudadano es sentirse parte de una estructura social y política y sobre todo asumir las responsabilidades y obligaciones en la construcción de la sociedad. Para mí, ser ciudadano significa hacer buenas cosas por y para la ciudad y la comunidad, ya que si se es una mala persona, no se puede ser un buen ciudadano. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa el plano ético, o sea que se pone en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral. La esencia es el aseo, compostura y adorno correspondiente a cada persona o cosa, y en el sentido más particular el acatamiento externo de las convivencias sociales y las buenas costumbres. Es, en primer lugar, una denominación abstracta que cifra la cualidad de las acciones humanas realizadas en su substancia y circunstancias según pide la persona. Para mí, la responsabilidad es cumplir con nuestras obligaciones sin que nadie nos recuerde que debemos cumplirlas. Y para mí, la decencia es mantenernos dentro de los parámetros de la sociedad en la que vivimos. La teoría de la argumentación o la argumentación es el estudio interdisciplinario de la forma en que se obtienen conclusiones a través de la lógica, o sea, mediante premisas. Incluye el arte y la ciencia del debate civil, el diálogo, la conversación y la persuasión. Estudia las reglas de la indiferencia, la lógica y las reglas procedimentales, tanto en el mundo real como en sistemas artificiales. La teoría de la argumentación incluye el debate y la negociación, los cuales están dirigidos a alcanzar conclusiones de mutuo acuerdo aceptables. Yo pienso que la argumentación habla de que si se va a decir o publicar algo, se debe justificar para demostrar que lo que decimos es real y verdadero.